Y a esta hora, 10:16 minutos de la mañana, escuchamos a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene en la cumbre de Mercosur que se lleva a cabo en Paraguay. Que se cree una instancia para la formulación y difusión de políticas para la población de afrodescendientes y pueblos originarios. Formular un marco jurídico de defensa de los derechos de los migrantes. Apoyar a la República Argentina en su lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Repudiar todo el acoso que sabemos se está dando contra la presidenta Dilma Rousseff. Cariños expresos del presidente Nicolás Maduro para usted y para todos sus colegas aquí presentes. El papel de Venezuela en el Mercosur ha sido una posición que contradice dos modelos. ¿Qué modelo queremos nosotros construir desde el sur? Y decíamos ayer cómo nos relacionamos externamente. Y ese relacionamiento externo nos lleva también a mirar hacia nosotros mismos, nos lleva a mirar hacia nuestros procesos de consolidación, de integración y de unión. La integración no es un mero método de trabajo. La integración también supone ideologías. Cómo nos unimos y cómo nos integramos. Y en este posicionamiento interno de Mercosur y cómo nos relacionamos, bueno, muchas opciones de relacionamiento externo. Cómo nos articulamos con América Latina, cómo nos articulamos en una zona económica con el Caribe, con los países del ALBA. La crisis global del mundo, de la economía global. Yo escuchaba antes de entrar a esta reunión a los mandatarios hablando de la situación económica global. ¿Cómo se resuelve esa crisis global? Recientemente vimos una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos que amplió la base para el cálculo de su tasa de interés. Y eso tiene impacto sobre nuestras economías, sin duda alguna, sobre nuestras reservas internacionales. El comandante Chávez hablaba del círculo perverso y vicioso de las reservas internacionales y cómo nosotros nos relacionamos con los centros financieros, de cómo nuestras reservas internacionales eran secundadas por tasas de intereses bajas y con ese mismo dinero lo prestaban a nuestros países a altísimas tasas de interés. Los mecanismos perversos del capital financiero internacional. ¿Cómo va a resolver Europa su crisis de sobreproducción? ¿Cómo? Mediante procesos de exportación, sin considerar el relacionamiento tecnológico y financiero con el resto de los países. Otros relacionamientos, ayer lo decíamos, cómo nos relacionamos con los polos emergentes como los BRICS. Como suramericanos sentimos orgullo de que Brasil forme parte de ese mundo emergente, que va abriendo caminos en la construcción de un mundo pluripolar. ¿Cómo nos articulamos? Y entonces allí tenemos que pensar en qué modelo queremos nosotros construir desde el sureño, cómo fortalecernos como suramericanos. Podemos hablar. Casi todos los países tenemos balanzas de pagos negativos. ¿Por qué no fortalecer y complementarnos con nuestras monedas nacionales? ¿Por qué no hemos fortalecido, y entonces aquí autocríticamente, por qué no hemos fortalecido el Banco del Sur? Mientras estamos fortaleciendo organizaciones internacionales financieras que atentan directamente contra nuestros pueblos. Nosotros saludamos una resolución histórica de este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra los fondos buitre, contra los fondos basura. Y esa es la forma de relacionamiento que nosotros tenemos que repensar y repensarnos como suramericanos. Cómo coordinamos las políticas macroeconómicas, cómo coordinamos los programas sociales, no las dádivas sociales, que es distinto. Y que en última instancia se trata de empoderar al pueblo, el poder político en manos del pueblo, ejerciendo directamente el poder. Y cuando hablamos de la integración productiva para superar incluso y sustituir los mecanismos de importación, tenemos que hacerlo en función de nuestros pueblos. La complementariedad de nuestras potencialidades económicas, comerciales,
financiera en beneficio de nuestros pueblos, no de transnacionales. Dos modelos están presentes acá. Y esta situación económica no podemos nosotros asumirla para salir corriendo de brazos abiertos a los modelos neoliberales, que sabemos cuál fue el saldo del neoliberalismo en nuestra región: pobreza y más pobreza. Sometieron a los pueblos por condiciones precarias, sociales, económicas. Este año Venezuela, en el reciente informe sobre índice de desarrollo humano, ocupó el lugar número 71 en el mundo. ¿Y qué significa el desarrollo humano? Significa también el derecho al desarrollo de los pueblos. Y si vamos a hablar de los derechos humanos, bueno, vamos a hablar con sinceridad. Es un debate al que nosotros estamos en primera fila para acudir a ese debate. Hemos propuesto acá, en la Declaración sobre los Derechos Humanos, que se acepte el acceso gratuito a la educación como un derecho humano fundamental, el derecho gratuito a la salud como un derecho humano fundamental, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la libertad de expresión de los pueblos, no de las corporaciones de la comunicación. Vamos a hablar de derechos humanos, los derechos humanos reales y verdaderos de nuestros pueblos. ¿Estamos dispuestos a dar ese debate? Bueno, nosotros estamos aquí dispuestos con sinceridad y franqueza a darlo. Yo me voy a permitir, tengo que responderle, presidente Macri, porque usted se refirió a Venezuela. Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo le voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Bazucas fueron usados en las supuestas manifestaciones durante el año 2014 en Venezuela. No sé si habían visto estas imágenes. Usaron bazucas. Esta foto no la tomó el gobierno, la tomó la agencia internacional AFP. Fueron las manifestaciones pacíficas, las protestas pacíficas durante el año 2014, para los que no lo habían visto. Incendiaron el Ministerio Público, incendiaron servicios públicos esenciales. Tuvimos que evacuar una institución de educación para niños entre 2 y 5 años asfixiados, porque fueron incendiados. Incendiados camiones de basura, de comida. Servicios públicos esenciales atentaron contra el acceso de los y las venezolanas al servicio de alimentación, al servicio de educación. 19 universidades fueron incendiadas en las manifestaciones pacíficas. Y bueno, en Venezuela existen poderes públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetamos los principios que fundamentan el derecho internacional público, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados. Y ante esta situación actuó el Poder Judicial. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Lo comprendo. No es la primera vez. Sabemos que también en su ejercicio usted ha vetado leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas. Lo entiendo. Recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Eve de Bonafini, muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente,
muy noble su causa, y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos de forma franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. Tenemos que hacerlo con sinceridad. No podemos hablar de derechos humanos para defender a los violentos causantes de acciones de naturaleza terrorista y para penalizar o criminalizar las protestas sociales. Entonces, sí estamos de acuerdo con los derechos humanos. Y Venezuela es modelo hoy en el mundo. No existe país que tenga programas sociales como los que hoy tiene Venezuela, por encima de las agresiones mediáticas, financieras, comerciales, económicas en contra de nuestro pueblo. Todos lo saben, lo que ha sido la reducción de precios de las materias primas en el mundo, el petróleo entre ellos. Los factores que hoy inciden sobre el precio del petróleo son distantes a los que incidían en el pasado. Hoy, por cada barril de petróleo que se produce, lo acompañan 16 barriles de petróleo ficticio. Y sabemos que hay una manipulación financiera en la conformación del precio del petróleo para satisfacer intereses geopolíticos. Cada día somos más dependientes en nuestros países de los centros de acumulación de capital, de los centros que son dueños de las tecnologías. Lo vimos recientemente en la COP21. Los países en vía de desarrollo que no hemos sido responsables de la catástrofe climática. También hablábamos de eso y hablaban ustedes, señores presidentes, antes de entrar a esta reunión, de cómo está impactando el cambio climático en nuestros países, que estamos en situación de vulnerabilidad. Y no hemos tenido la mayor responsabilidad en la destrucción de la Pachamama, como dice nuestro querido presidente Evo Morales. El modelo capitalista niega la existencia humana, su condición humana. Y entonces vimos en la COP21 cómo estábamos los países en vía de desarrollo casi que regateando el acceso a las tecnologías verdes. Avanzamos a un acuerdo, pero creo que no fue el acuerdo que se merece la Madre Tierra, querido presidente Evo. Sé que la humanidad hubiese podido hacer más, pero se impone la ideología de un modelo que niega la existencia humana, incluso la existencia y la reconfiguración de este planeta. El llamado que desde Venezuela nosotros hacemos es a los modelos contrapuestos y hacemos un llamado como hermanos a superar nuestras dificultades y a no iniciar un proceso de canibalización política basado en las dificultades económicas. Nuestro modelo desde el sur, porque bien lo decía nuestro libertador, se nos dominó más por la ignorancia que por la fuerza. Y nosotros hoy estamos llamados por los pueblos del sur a construir un modelo basado en nuestras identidades culturales, políticas, económicas, comerciales. Y ese es el llamado al cual nosotros nos sumamos. Muchas gracias, presidente.